el poder tener acceso a mucha información que no había sido consultada por ningún historiador, documentos de primera mano, un testamento, cartas, credenciales, pasaportes, cosas de un personaje que la gente en Venezuela lo conoce relativamente poco, y tener acceso a esa primera mano es como, wow, tú sientes como una conexión con ese personaje que estás estudiando. Y yo decía, chamo, yo estoy haciendo historia. O sea, soy el primer venezolano que le está metiendo las manos a este archivo que ha estado cerrado durante 50 años. Y el último que lo usó fue el dueño del archivo. Entonces, eso para mí fue muy, muy inquietante. Estaba muy agobiado. Decía, para encontrar inspiración, cada paso una misión. Somos la generación. Luces, cámara, acción. El futuro es nuestra opción. De todito la emoción. Con diálogo y pasión. Tu voz, tu ritmo, tu... De Todito Podcast, capítulo 2. En 3, 2, 1, comencemos. Bueno, hoy estamos con una persona muy importante para mí y que sinceramente es un honor que estés en este segundo capítulo. Jesús Piñero, dinos quién eres y qué trabajas. hola, gracias Brian. Mira, mi nombre es Jesús Piñero, soy historiador, soy periodista y bueno, también soy profesor, de hecho te di clases. Sí, creo que de los profesores de historia que he tenido, eres uno de los que me ha enseñado cómo a tener ese criterio histórico y esa manera de puedo creer en esto o puedo no creer en esto, y de pensar bien, esta es la historia que quiero aprender. Y creo que fuiste el primero que me hizo pensar en, yo quiero aprender un poco más de historia, no solo en mi país, sino a nivel del mundo. Y creo que eso es muy fino porque a veces sentimos que la historia es como una materia de relleno. Y sobre todo cuando estás chiquito es como te dicen, mira, importante que sepas matemática, importante que sepas bien hacer estos deportes, pero nadie nunca como que toma tan en serio a la historia. Hasta que llegó un momento en el que estábamos en segundo año y era como, mira, a lo mejor historia sí puede ser un poco más divertida. Y creo que es algo muy fino. Y una pregunta, ¿tú qué estudiaste relacionado a la historia y eso? Sí, yo estudié historia, soy egresado de la Escuela de Historia de la UCB y también estudié periodismo, soy egresado de la Escuela de Comunicación Social también de la UCB y ahorita estoy haciendo un doctorado en historia. Entonces soy bastante, o sea, estoy muy metido en el mundo de los historiadores. Y sí, como tú muy bien dices, la historia no solamente depende de la versión de quien la cuente, sino también de la forma de quien la cuente, ¿no? De quien la narre. Yo estaba como muy cansado de que los profesores que me daban clases de historia eran profesores con corbata, con un saco, de paso el saco les quedaba súper grande, gente que estaba muy, como que muy en el siglo pasado, y yo crecí con redes sociales, con medios de comunicación mucho más interactivos que los de antes. Y bueno, yo quería como modernizar un poco eso y yo creo que ha sido el truco y ha sido de alguna manera la forma que ha generado eso, pues que a la gente le guste la historia. Y a ustedes, pues, a los Exacto, estudiantes. porque sabes que justamente en el anterior capítulo estábamos hablando justo de eso, de cómo ahorita con la tecnología, con cosas que antes no habían, como la inteligencia artificial, era como un apoyo, era algo que podíamos usar para mejorar en lo que hacemos. ¿En qué cosas específicas crees que esta nueva tecnología te ha servido y en qué la quieres usar al futuro? Bueno, yo soy muy abierto con el uso de la inteligencia artificial en el salón de clase. Yo creo que es una herramienta que no debemos condenar, sino que más bien debemos utilizar. Porque, a ver, si le tenemos miedo a la tecnología, la historia del mundo es la historia de la tecnología. O sea, como hemos avanzado, se lo debemos también a eso. Entonces, con el tema de la inteligencia artificial, yo creo que hay que tener mucho cuidado con los datos y con la información que da. Al final no lo está haciendo un ser humano. Es una información que tiene que ser verificada, que tiene que ser contrastada, y siempre, siempre, siempre decir esto es inteligencia artificial, porque eso es ética. Y eso en periodismo, por ejemplo, se suele hacer. Es decir, cuando una persona no te da cuando te da una entrevista y no te da, te dice por favor no pongas mi nombre, tú dices mira, la fuente es anónima. O cuando sacas información de un lugar, tú pones la fuente. Yo creo que el gran secreto de la inteligencia artificial es decir que la estás usando, pero también verificar los datos. No está mal que lo usemos. Es una extraordinaria asistente para este tipo de trabajo, pero siempre hay que saberlo usar, como todo en la vida. Exacto. Y así con respecto a la historia, ¿cuándo fue ese momento en el que tú dijiste, cónchale, me gusta la historia y quiero que mi vida esté orientada a ella?
Yo tenía 19 años, estaba en el segundo semestre de la universidad, entré a una materia que era de investigación, yo quería ser periodista y todo lo que me mandaban en esa materia era como de periodismo, pero en el pasado. Yo dije, mira, epa, esto es lo que yo quiero hacer. Y al final terminé, bueno, haciendo eso y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Además empecé a buscar como que a personas que hacían lo que yo quería hacer y se convirtieron en referentes. Hoy hay gente con la que trabajo, entonces, nada, para mí es un sueño hecho realidad. No, y me parece increíble que sea a los 19 años que hayas dicho como me gusta la historia y eso de que hayas logrado hacer lo que querías, lo que estudiaste lo pudiste ejercer y relacionado a eso, ¿de dónde salió el Jesús Piñero periodista? Bueno, desde muy pequeño, o sea, desde que yo estaba en tercer año de bachillerato, yo recuerdo que una profesora, Ingrid Salazar, me mandó a hacer un ensayo. Y yo dije, a mí me va bien escribiendo, yo quiero escribir. Y desde entonces se convirtió en como que en el criterio de la selección de la carrera. Yo no quiero nada que tenga que ver con números, porque los números me estresan, me abruman, me enredo, todo es un procedimiento, si te saltas un paso, automáticamente el resultado es otro, es como muy estructurado, mientras que la escritura me daba mucha más libertad. Entonces yo dije, bueno, yo lo que quiero es escribir. Al final, ese fue como el criterio. Y cuando vi, bueno, letras es como muy de literatura. Comunicación social es una carrera muy abierta que me permite muchas oportunidades, tener un campo de trabajo bien interdisciplinario, muy amplio. Yo dije, bueno, voy a estudiar comunicación social, pero fue por la escuela de historia en la Universidad Central. Cuando estaba en el segundo semestre de la carrera, dije, bueno, yo voy a quedarme siendo historiador. Y mi mamá me dijo, bueno, pero la peor diligencia es la que no se hace. Es decir, mete tus papeles a ver si estudias las dos. Las metí y quedé y bueno, decidí. Nunca, yo tengo un mantra en mi vida que es siempre terminar las cosas con que empiezo. Es decir, si yo empiezo un curso, lo termino. Si yo empiezo una tarea, la termino. A nivel profesional no me gusta dejar las cosas a media. Incluso con los libros. Cuando me empiezo a leer un libro, así me aburra, no lo dejo por la mitad, sino que lo termino. Entonces con la carrera obviamente tenía que ser eso. Me parece increíble porque la verdad es que, sobre todo en mi familia, creo que eso también es una regla, como si lo empiezas, termínalo, porque si no eres capaz de terminar, así sea un pequeño proyecto, no puedes aspirar a muchísimo en tu vida porque si lo empiezas tienes que terminarlo y es algo muy importante. Y con respecto a que esto de la escritura, tengo entendido que has publicado varios libros, el último de ellos, ¿cómo era el nombre? Canaima de carne y huesos. Sí, que Canaima de carne y huesos es un esfuerzo periodístico junto a una periodista gran amiga mía, Valeria Pedicini, que nos fuimos a Canaima, agarramos un montón de testimonios de mujeres Pemón y contamos sus historias en un libro y fue bien interesante. Pero sobre lo de terminar, si quisiera agregar algo, no todo en la vida tiene que ser así también, ojo. Claro. ¿A qué quiero llegar? Bueno, chévere que si empiezas algo y lo termines, pero a veces uno haciendo algo se da cuenta de que por ahí no es y es válido que lo dejes a media y te vayas por otra cosa. Porque al final la búsqueda de la vocación no necesariamente tiene que ser una estructura que empiezas y terminas. Exacto. En mi caso fue como un límite que yo me ponía, pero no es el deber ser. Creo que cada quien debería tener la libertad de hacerlo. Exacto. Que puedas decidir de si esto es lo que me conviene o si no. Exactamente. Pero lo importante es que no te rindas. Exactamente. Si Lo no importante es Exacto. el empeñarse y ser perseverante. Si esto no te funcionó y no pudiste terminarlo, buscar algo nuevo para tener esa energía y conseguir ese propósito para seguir trabajando. Claro. Sabes que una de las cosas que a mí la verdad es que me gustaba de este libro que publicaste era como que ese lado de Canaima que nadie conoce. Porque todos dicen, ay, me fui de viaje a Canaima y vi el Santo Ángel y me fui para la jungla y vi esto y vi el helicóptero, pero nadie se pone a pensar que, mira, en Canaima están sucediendo cosas duras, cosas que nadie se está dando cuenta y problemas que la gente le está pasando por alto porque, ay, el Salto Ángel es bonito. Sí, totalmente. Yo creo que siempre es importante cuando hacemos turismo, es un interés o una forma mía de hacer turismo, conocer. Yo soy muy de los que se pone a hablar con todo el mundo en un lugar y justamente así fue que llegamos a la idea del libro. Yo creo que es importante cuando hacemos turismo conocer las dos realidades, la del turista, que es la tuya, haciendo turismo, pero también la del habitante. Creo que es muy importante. Yo creo que el libro lo que trata de mostrar es eso, ¿no? Que son dos realidades y donde una pareciera opacar a la otra en las redes sociales, pero hay una que no puede esconderse y que es importante conocerla.
Exacto. Y bueno, es que creo que eso de que tú llegas a un lugar y hablas con todo el mundo, podrías decir que es una de las cualidades más importantes para el trabajo que realizas. Sí, yo creo que para cualquier tipo de trabajo, o sea, yo creo que el mundo, y no solamente este país, se mueve a través de los contactos. En la medida en que tú hablas, conectas con gente nueva, con muchas personas, puedes llegar o sea, yo llegué al colegio justamente por un contacto que tenía, es decir, una persona que se iba del colegio, que estaba dando clase, yo le ayudaba en unas tareas de un curso que estábamos haciendo juntos, y me sugirió. Y así me ha pasado con muchas cosas. Tú conoces a una persona y tú no sabes con qué enlace te puede llevar esa persona. Entonces, es muy importante socializar. Claro, también es importante, bueno, yo creo que no tienes que estar presionado a eso, pero sí es importante como que establecer contacto. ¿Y qué otras cualidades crees que necesitas para ser periodista, por lo menos? Ser muy chismoso y curioso. Totalmente, Claro. tienes que ser muy, muy curioso, porque además es lo que te va a llevar al trasfondo y a los otros contextos, a las otras versiones que existan sobre algo, ¿no? Eso es muy importante. Y yo creo que cuando eres curioso y tienes pasión, o sea, ser curioso está muy bien, cuando lo sabes utilizar también y a nivel profesional. Pero yo creo que tienes que ser curioso, yo creo que tienes que ser, o sea, tienes que tener ética, porque a veces pensamos que periodismo es cualquier cosa, es que, bueno, yo puse un tweet y soy periodista, o dame tu declaración. No, yo creo que hay un respeto hacia la fuente, lo mismo con los historiadores, solo que la fuente de los historiadores están muertas, porque es gente del pasado, pero es prácticamente lo mismo. Ser curioso, ser responsable. Mira, ¿qué te puedo decir? Pero yo siento que eso, ser perseverante, curioso, porque muchas puertas se te van a cerrar, mucha gente te va a decir, no te voy a dar esa entrevista, pero buscar la manera de llegarle. Exacto. Y algo que les quiero decir a ustedes es que ya este es el segundo capítulo y ya es la segunda vez que nos dicen que ser curioso es una de las cosas más importantes para conseguir eso que tanto quieres, así que yo les iba anotando. Una cosa, sabes que ahorita que dijiste que tienes que ser responsable, disciplinado, de todo, ¿cómo llevas tú tu vida cotidiana normal, social, en combinación con tu trabajo de periodismo, historiador, profesor, porque eres profesor del colegio y en la universidad? ¿Cuál? En la UCB. En la UCB. Sí, bueno, yo tampoco entiendo mucho cómo lo llevo. Sí, son muchas cosas a la vez y cuando una persona lo ve por fuera es wow, tú haces muchas cosas, pero la verdad es que siempre hay tiempo para varias cosas, ¿no? Y yo trato no descuidar ninguna de las esferas de mi vida ni de las personas más importantes de mi vida. Siento que le dedico su tiempo, siento que estoy pendiente de tal cosa y a veces me cuesta como que mantenerme al tanto de todo. De hecho, si te fijas, mis redes sociales solamente uso Instagram porque no me doy abasto para utilizar TikTok, no sé, de verdad. Tengo muchas cosas que hacer, entonces me enredo bastante. Pero siempre también trato de acoplar mi vida profesional, que no la veo del todo como un trabajo, porque es mi pasión, con mi familia y con mis amigos, con todos. Sí, porque una de las cosas más importantes es como mantenerse estable. Pero, ¿sabes qué? Con respecto a eso de que el tiempo, ¿nunca has sentido que no tienes suficiente tiempo para Sí, todo lo que quieres hacer? absolutamente. Yo tengo un mes atrasado con mi tesis doctoral, precisamente porque no encuentro el tiempo ni he tenido la mañana suficiente para sentarme y revisar las correcciones que me mandó mi tutora. Eso siempre pasa y llego tarde o me cancelan una hora antes o tengo que cancelar yo. El tiempo yo creo que es verdaderamente lo más valioso que tienes y que tienes que saber aprovechar. Y creo que eso siempre lo he tenido. Desde pequeño siempre tuve como una estructura muy marcada. Dije, bueno, de los 10 a los 5 años, de los 10 a los 15 años dije, mira, yo aquí me voy a descubrir qué quiero hacer, qué voy a hacer. De los 15 a los 20 traté de conseguir eso, que fue entrar a la universidad. A lo largo de todos los 20 traté de estabilizarme, de establecer buenos contactos, de buenas relaciones. Y a partir de los 30 dije, bueno, estoy agotado, lo que quiero es viajar. Y estoy tratando de pasar mi cumpleaños a partir de los 30 en una ciudad diferente. Llevo 2, vamos a ver cuál va a ser la tercera. Eso está... me encanta ese plan, es muy buen plan de acción, la verdad. Es que, sobre todo eso de que
al principio sí, no solamente por nosotros mismos, sino que a veces los colegios o hasta nuestra propia familia nos dice como, mira, tienes que ser organizado para poder conseguir las cosas y creo que es ese de que a veces tenemos que dejarnos ir un poco. Y sobre todo con esto de que ahora el mundo está cambiando y... Sí, de hecho creo que el tema de la organización es importante, pero yo también creo, y hay personas que me lo han dejado saber, que hay que dejar a veces las cosas fluir. Porque en la medida en que fluyen también se dan cosas buenas. Pero bueno, yo no soy de los que creen mucho en los signos zodiacales, yo soy Virgo, todo el mundo dice que los Virgos son súper organizados y estructurados, y soy así desde muy chamito. Te hablo de que yo llegaba, me mandaban una tarea del colegio y yo llegaba haciéndola. O sea, yo no dejaba la tarea o sea, yo lo hacía todo y siempre estaba al día. Porque trataba de aprovechar el tiempo. Pero también creo que a veces esa autoexigencia te hace daño en el sentido de que eres muy perfeccionista y quieres que todo quede bien y al final nunca eres feliz. Entonces creo que es importante mantener ese equilibrio, dejar un poco las cosas fluir, olvidarte un poco, dejar, bueno, esto lo hago mañana, voy a cancelar esto. Esas son libertades que me he ido tomando desde hace 1 o 2 años, cosa que no hacía en el pasado, que era todo una estructura. Sí, creo que tensa. Sí es algo bastante importante. Y con respecto al doctorado, ¿tú estás realizando un doctorado en qué? En historia, estoy haciendo un doctorado en historia, voy a ser doctor en historia. A ver, muchachos, los doctores no son los médicos, los doctores son los que sacan doctorado. Es importante porque siempre que digo en el colegio, estoy haciendo un doctorado, voy a ser doctor, ¿vas a ser médico? No, no. Los doctores son aquellas personas que terminan un doctorado. Exacto, porque... que hacen una investigación, que se forman para eso. Sí, porque es algo que te das cuenta y yo sí lo decía como que... Yo sí entiendo de lo que era un doctorado, porque se había escuchado de personas que habían hecho un doctorado, pero en el colegio, cuando la gente se enteró de, hey, Piñero va a hacer un doctorado, Piñero es doctor, eso era como, sí, pero es que no es un doctor de medicina, sino que él está realizando un doctorado. Hay un meme que hay una señora que le da un infarto en la calle y dice, auxilio, algún doctor, yo, ¿en qué la podemos ayudar? Soy doctor en filosofía. No puedo ayudarla mucho. ¿Y cómo es ese proceso de hacer un doctorado? Bueno, mira, te echo un poco el cuento. Yo no quería, fíjate el tema de los contactos. Yo no quería seguir como que estudiando porque estaba agotado. Había estudiado 2 carreras a la vez y me gradué y dije, mira, ya, hasta aquí. Pero una vez saliendo del colegio, yo había llevado a un profesor a dar una charla. Ese profesor, el profesor Rafael Arraiz Luca, me dice, tú tienes que hacer un posgrado. Y ya yo, ay, profesor, yo estoy ahorrando para comprarme un apartamento. Yo te ayudo. Y él de verdad me ayudó, conseguimos una beca. Y bueno, chévere, entré al doctorado. La verdad se me hizo relativamente sencillo. Y no lo digo con ego ni nada, porque es un doctorado en historia. Yo venía de una escuela de historia, entonces era como... estaban hablando en mi lenguaje y en mis códigos. Lo que sí verdaderamente ha sido un trabajón es la tesis. Porque las tesis doctorales tienen que proponer conocimiento nuevo. Tú tienes que decir algo que no se haya dicho en la historia. O sea, imagínate el nivel de compromiso y de presión que tienes encima. Pero bueno, ya estamos resolviendo eso. Encontré un archivo que estaba inédito en Canadá. Viajé a Canadá, que además me dio la oportunidad de conocer Canadá. Y bueno, llegué y ahora estoy haciendo la tesis. Sí, porque es algo que... A ver, muchos decimos que... Sí, y después tienes que hacer una tesis, o escuchamos la palabra tesis, pero creo que nadie tiene en su mente lo que de verdad conlleva hacer una tesis. Sí. Y me gustaría saber como un poco más de qué le recomendarías a alguien que tiene que hacer una tesis. Bueno, que tiene que ser innovadora, no necesariamente tienes que proponer algo nuevo, sobre todo si son tesis de licenciaturas, de colegios, de maestrías. Básicamente tienes que... es interpretar, o al menos desde el punto de vista histórico, interpretar o llegar a conclusiones distintas a los que los historiadores hayan hecho hasta ese momento. Cosa que es relativamente sencilla si lo comparas con una tesis doctoral que tienes que mostrar fuentes inéditas y documentos que no se hayan descubierto. Entonces es compromiso, pero la verdad lo llevas bien. Yo tenía mucho miedo con mi tesis de pregrado y yo al final hice 2 tesis de pregrado, la de historia y la de comunicación. La de doctoral también, pero estoy seguro que cuando termine la tesis doctoral, bueno, pero fue sencillo. Porque al final uno como que se crea un monstruo mental sobre la tesis, pero al final es un trabajo más. Exacto. Sí, es que... son investigaciones. Es importante que la gente cuando piensa en una tesis entienda que es una investigación donde tú estás proponiendo. Por eso es una tesis. Mi tesis es sobre eso. O sea, partes de una conclusión
que puede ser comprobado o no sobre algún fenómeno, sobre algún problema. Sí, porque, a ver, por ejemplo, yo descubrí que existían las tesis, fue en cuarentena, porque vi un video que decía, mira, hice mi tesis de si el taco era un burrito o un sándwich. Y yo, ¿qué? Eso fue un meme. Entonces yo decía, ¿qué es una tesis? Porque me decían, no, que eso es algo que haces en la universidad y tal. Y creo que hacer una tesis es algo que llega a ser importante. Claro, es como cuando te enfrentas a una... O sea, tienes algo que está pasando y tienes 3 posibles escenarios. El de tu mamá, el de tu hermano y el de tu papá. Y tú dices, mira, pero ya va, ustedes están dejando por fuera esto. Yo creo que si tú es esto, es un chisme, tal cual. Tienes un chisme y no sabes cómo llegar, o sea, qué fue realmente lo que pasó y cada uno, tal vez a lo mejor fulanito le dijo tal cosa, no, pero yo creo que fue tal cosa, no. Y sale, esas son tesis que se van generando. Entonces, eso es una tesis. Ahora llévalo al campo académico. Bueno, no sé, a lo largo del siglo XX los venezolanos buscaron la democracia. No, los venezolanos les gusta un hombre fuerte, una dictadura. No, los venezolanos... Y en función de eso lo vas explicando. Es cambiar el contexto del chisme a un contexto mucho más académico. Y, a ver, puede ser ya sea con tu trabajo como profesor, como historiador o como periodista. ¿Alguna anécdota así, algo que te haya pasado que tú digas, wow, que acaba de pasar? Pero en relación a que ¿Alguna situación que te haya dejado loco? Mira, muchas, tantas que no sé. Yo creo que el poder, o sea, te voy a contar la más reciente, que fue ahorita en Canadá, el poder tener acceso a mucha información que no había sido consultada por ningún historiador, documentos de primera mano, un testamento, cartas, mira, credenciales, pasaportes, cosas de un personaje que la gente en Venezuela lo conoce relativamente poco, y tener acceso a esa primera mano es como, wow, tú sientes como una conexión con ese personaje que estás estudiando, y yo decía, chamo, yo estoy haciendo historia, o sea, soy el primer venezolano que le está metiendo las manos a este archivo que ha estado cerrado durante 50 años, y el último que lo usó fue el dueño del archivo. Entonces, eso para mí fue muy, muy inquietante, estaba muy agobiado, decía, quiero hacerlo bien, quiero seleccionar como soy el primero, porque ese es el problema de cuando eres el primero haciendo algo. Lo estoy haciendo bien, estoy seleccionando las cosas que son correctas, porque cuando estás trabajando algo, ya que mucha gente ha trabajado, ya tú dices, bueno, ellos eligieron esto, a mí me tocó fue esto, eliges así, pero cuando eres el primero, te toca esa difícil tarea de selección y de clasificación de documentos. Entonces, para mí eso ha sido muy importante, porque yo siento que ahí está mi verdadero aporte como historiador a la historiografía nacional, pues. Sí, porque es eso de que no tienes ese punto de referencia, esa guía exacta, que creo que básicamente es lo que yo buscaba completar o ayudar con el podcast, y era que los niños de mi edad o adolescentes pudieran conseguir esa guía que les falta, y creo que era algo muy importante. Y sabes que tú que eres historiador y profesor y también periodista, ¿qué fue lo más complicado de unir? Sobre todo creo que las que más se pueden llegar a unir en algún momento son la historia y el periodismo. Bueno, fíjate que ya no lo veo tan difícil. Obviamente, cuando yo entré a la escuela de historia, que entré queriendo estudiar periodismo, yo no veía relación entre una cosa y la otra. Yo, bueno, esto es el presente, esto es aparecer en televisión con un micrófono y decir, mira, está pasando esto y esto y esto. Pero luego, cuando empecé a profundizar en el periodismo, me di cuenta que iba mucho más allá, y yo creo que al menos yo no lo veo tan complicado unir ambas disciplinas. Creo que más bien están muy conectadas. El periodismo se encarga del presente, la historia del pasado. La historia te da una profundidad importante sobre muchos temas que la gran mayoría de los periodistas desconoce, pero el periodismo te da la manera de contar esos hechos. Entonces yo creo que es una muy buena mezcla. Más allá del tema de que, bueno, para entender el presente tienes que entender la historia. Sí, eso es elemental y es importante, pero yo creo que la forma en la que comunicas es muy importante, porque el periodismo te da las herramientas para poder llegarle a un público masivo, y la historia te da la rigurosidad y la rigidez y la disciplina para enseñarle, mira, esto es así porque tengo las fuentes en la mano. Entonces yo creo que ha sido una extraordinaria mezcla, y de verdad no la planifiqué, se dio por el azar,
y soy muy contento diciendo que soy historiador y periodista porque tengo ambos títulos. En serio que es algo muy bueno y creo que es digno de admirar. Pero sobre todo, ahora una cosa que se me acaba de venir a la mente, ¿tú no sientes alguna responsabilidad siendo periodista y llegando a tantas personas? Porque más de una persona ha publicado un artículo falso y que millones de personas en el país, te he puesto que se han creído cosas que la verdad no están pasando y fue un periodista que le dio por hacerlo y ya. Sí, no, tú en la carrera, creo que en todas las carreras de periodismo, en todas las universidades, o sea, en todos los pensum de la carrera de periodismo en todas las universidades se enseña una materia que se llama ética y legislación de medios, que es básicamente lo que no debería ser un periodista. Y es justamente todo el tema de la desinformación, todo el tema del respeto a las fuentes, del respeto a la normativa de ese país. Entonces, sí, es una responsabilidad muy grande poder llegarle a mucha gente, es una responsabilidad muy grande tener acceso a información y además transmitirla. Pero yo creo que yo antes era muy desconfiado y era muy temeroso en publicar y en decir, porque decía, y si viene alguien y me cuestiona y me dice que esto no es así, o si viene una persona y me dice, mira, mucho cuidado con esto. Evidentemente uno tiene que tener mucho cuidado de lo que publica, pero además tienes que ganar confianza. Epa, yo investigué, esta es mi versión de los hechos, porque además es importante decir que eso es algo que mucha gente no entiende. El periodismo es subjetivo, el periodismo no es objetivo. Todo el mundo dice, el periodismo debería ser imparcial. Por supuesto, esa es la meta de cualquier carrera, pero no lo vas a llegar porque las personas que hacen periodismo son sujetos. Por eso es subjetiva. Es decir, son personas que sienten, que tienen una afinidad hacia alguna ideología política, hacia alguna religión, porque tienen admiración u odio a ciertos personajes. Entonces, el periodismo siempre va a estar marcado por esa idea de quien lo escribe. Entonces, una vez tú entiendes esto, tú dices, epa, yo escribo así porque yo soy así. Ojo, no significa que porque creas eso vas a escribir siempre. Tú siempre tratas de contrastar y de acercarte a la verdad, pero difícilmente logras a llegarla. No, es que de verdad la carrera de periodismo es muy interesante y creo que es algo de que todos por lo menos tenemos la idea de lo que es un periodista, pero no sabemos todo lo que conlleva. Y me gustaría saber, ¿qué es lo más difícil de ser un periodista? Mira, el periodismo en Venezuela y en el mundo, hoy, 2025, es un oficio, una profesión de alto riesgo. Vemos muchas escenas en muchos países de cómo se persiguen a los periodistas, porque hay una frase que es muy cliché, que es muy clicherosa, que dice, la información es poder. Y el periodismo siempre, o al menos el oficio del periodismo siempre fue diseñado como para contrarrestar o al poder político o al poder económico, que son las grandes esferas por las que camina la sociedad. El compromiso del periodista no es hacia el Estado, hacia una empresa, no es hacia la gente. Y no significa que tengas que convencer o no a la gente, significa que tienes que tratar de transmitir la información que es. Obviamente siguiendo ciertas pautas, porque también en nombre de la libertad de expresión se han cometido grandes crímenes y también se hacen varios llamados de odio. Entonces hay que tener mucho cuidado también con cada palabra, con cada tono, con cada cosa. Sí, creo que es algo que es un compromiso que tienen y que no todo el mundo sabe lo que es tener ese nivel de responsabilidad, porque tienes que estar seguro de lo que dices, de lo que escribes, de lo que transmites a los demás. Y creo que me gustó una frase que yo te pregunté, que me dijeras una frase que te identifique y que a la vez pueda ayudar a inspirar a las nuevas generaciones. Yo sé cuál te dije, ya me acordé. Sí, la verdad es que me pareció, o sea, la entendí y dije como, hey, sí es verdad. Y además que es como una frase un poco más abierta y que yo la interpreté de una manera y Samuel de otra, y la frase era que la vida es cuesta arriba, pero la vista es genial. La verdad que yo sí, dije, esa es una frase de Hannah Montana, que además es su actriz y cantante, es mi cantante favorita, Miley Cyrus. De hecho tengo esa frase tatuada en mi bíceps, en inglés, en la versión original, y yo siento que esa frase me he identificado muchísimo, porque también, bueno, Brian, tú me conoces, a mí la vida, o sea, me ha costado muchas cosas, pero bueno, hoy ahorita estoy como disfrutando de esa vista genial que dice la frase. Entonces yo creo que esa es una frase que me puede definir, al igual que la canción que le da nombre a la frase, que es The Climb de Miley. Sí, es una cosa de que es un modelo a seguir, una inspiración, porque
esa frase te da a entender de que a veces a veces es complicado, ¿sabes? A veces sientes A veces las que no cosas vas a no seguir. salen como tú quieres, Exacto. pero tienes que insistir. Siempre, de hecho, la canción lo dice, siempre habrá otra montaña que tengas que subir. Siempre va a haber un reto, siempre va a haber un obstáculo, porque de eso se trata la vida. La vida se trata de superar los obstáculos, la vida se trata de luchar por ese sueño, de ir por esa meta, y de eso se trata. Eso es lo rico, porque imagínate nacer y tenerlo todo. Qué aburrido. O sea, bueno, qué sabroso, pero qué aburrido también. Qué aburrido porque a mí me gusta, y yo creo que lo comento siempre con las personas que quiero. Mira, a mí me gusta hacer lo que me gusta, y me gusta como perseguirlo, y no, ojo, no quiero decir que me gustan los obstáculos, me gusta, no, porque me encantaría que el camino fuera mucho más fácil, pero sí creo que es importante y es el motor. Yo me levanto cada mañana con una meta, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo sueño con esto, yo sueño con lo otro, y yo creo que ese es la gran motor de tu vida. O sea, yo creo que cuando tú tienes una meta, cuando tú tienes una pasión, o muchas metas, o muchas pasiones, yo creo que eso es lo que termina dándote ánimos y energías para trabajar, estudiar, meterte en ese curso que quieres, hacer lo que quieras. Sí, porque al final creo que a veces termina siendo más divertido o hasta más emocionante ese proceso de trabajar por algo que el momento en el que lo consigues, que es un Sí, instante. exactamente. Cuando lo obtienes ya hay que, ya lo tengo. ¿Y ahora? Bueno, me ¿Qué como sigue? una empanada. Pero eso suele pasar muchísimo. Entonces, otra frase cliché, lo importante no es la meta, es el proceso que vives para lograrlo. Exacto. A mí me pasaba mucho con mi casa. Yo con mucho sacrificio me compré mi casa, y luego estaba todo ansioso que la quería ver lista, decorada y tal. Y un amigo, un editor, me dijo: Jesús, lo rico de tener una casa es que la puedes decorar y cambiarla. Y ese es el proceso, eso nunca va a terminar. Tú siempre vas a estar en ese proceso. Y es verdad. O sea, te pongo el ejemplo de la casa por decir algo, pero pasa lo mismo con la historia. O sea, yo termino el doctorado y estoy seguro que me voy a poner a escribir otro libro sobre tal cosa, voy a hacer un texto sobre tal cosa, porque al final es el proceso de investigar. Yo creo que lo que más me he disfrutado de mis dos carreras es el proceso de investigación, porque me gusta, porque además siento que estoy aportando, siento que estoy descubriendo cosas, que estoy interpretando diferente al resto de las personas. Entonces eso es lo rico, lo que me llena. Y hablando de ese proceso, ¿qué consejo le darías a Jesús Piñero de 16 años? Esto me da risa porque hace 2 semanas estuve en una constelación y me dijeron eso. Mira, le diría que se calme, que le baje 2 a la ansiedad, al nerviosismo, y que confíe en él y en lo que está haciendo, que lo está haciendo muy bien, que va muy encaminado. No, en serio me parece que el simple hecho de que hayas tenido 2 carreras es algo increíble y que sinceramente creo que es algo de inspirar. Y ya para ir cerrando, me gustaría que le dieras una frase o un consejo a todas esas personas que no solamente se quieren dedicar a periodismo, sino a cualquier otra carrera, o que están seguros de que quieren hacer algo nuevo, que quieren buscar esa manera de transmitir su mensaje. Bueno, que elijan lo que les gusta y en lo que son buenos. Yo creo que esa fue de alguna manera mi experiencia. Yo elegí algo que me gustaba, que era escribir, y algo en lo que era bueno, o al menos mis profesores de castellano e historia los decían, que era escribir. Entonces, yo creo que esas son las dos cosas que tienes que tener presente. Porque a veces uno piensa mucho, bueno, yo quiero ser médico, pero ¿realmente te gusta la medicina? O yo quiero ser abogado. O sea, yo creo que uno a esa edad no tiene muy claro lo que quiere ser, y yo creo que el consejo que yo les daría es que sigan lo que les gusta y que le den la vuelta, porque al final, la carrera no hace a la persona hace a la carrera. O sea, yo creo que ese es el mensaje que daría. Me gusta mucho esa última frase porque es verdad. Por ejemplo, yo, ahorita por lo menos yo estoy pensando, quiero estudiar dirección. Y bueno, cada uno tendrá su manera de dirigir, cada uno tendrá su manera de hacer las cosas, pero todos estudiamos la misma carrera. Y creo que es algo bastante importante y que es algo que yo me llevo de esta entrevista, que, cónchale, cada uno puede hacer sus cosas a su manera y cada uno tiene sus propias maneras de hacerlo. Absolutamente. Así que, ya para cerrar, quiero que agarres esta claqueta, veas a tu cámara y digas: este fue el capítulo número 2 de Todito Podcast. 1, 2, 3. Terminamos. ¿Ok? Ok, vamos a ver si me acuerdo. Este fue el episodio número 2 de Todito Podcast. Y
3, 2, 1, terminamos. Llega el momento que tú esperabas. Somos la voz que nunca se acababa. De todito, baby, no tengas duda. Te traemos el flow.